Memorias de un suicida. Capítulo 5. La causa de mi ceguera en el siglo XX. Transcurrían los primeros decenios del siglo XVII cuando renací en los alrededores de Toledo, la antigua y noble capital de los visigodos, que las aguas amigas susurrantes del viejo Tajo rodean como un incansable centinela. Me arrojaba a otro renacimiento en la escena terrestre en busca de posibilidades para el urgente aprendizaje que liberase mi espíritu confuso, que debería aliviar los débitos de mi conciencia ante la incorruptible ley, pues se imponía la necesidad de los testimonios de resignación en la pobreza y en la humildad pasiva y regeneradora, de conformidad ante un perjurio de amor que tenía en los registros del pasado como deuda. Pertenecía entonces a una antigua familia noble arruinada y, perseguida por adversidades insuperables en el momento, tales como rivalidades políticas y religiosas y desavenencias con la corona. En mi primera juventud era un analfabeto, trabajando en las duras tareas del campo. Apacentaba ovejas y araba la tierra, repartiéndome en múltiples quehaceres bajo la mirada severa de mi padre, rudo hidalgo provinciano a quien el desmedido orgullo religioso, inspirado en las ideas de la Reforma, había hecho caer en desgracia, según el concepto del soberano, al ser sospechoso de infidelidad a la fe católica por lo que se le vigilaba. Era riguroso en el trato con la familia y con los siervos, como un condestable con los feudos. Los rígidos deberes que me ataban a las responsabilidades agrarias, atizaban en mi interior la nostalgia singular que desalentaba mi carácter, pues en lo oculto de mi alma se hallaban ambiciones vertiginosas, impropias de un joven en mis penosas condiciones. Soñaba, nada menos, que con abandonar el campo, rebelarme contra el despotismo paterno y convertirme en un hombre culto y útil como los primos residentes en Madrid, militares algunos de ellos, cubiertos de glorias y condecoraciones y otros formando en la poderosa Compañía de Jesús, eruditos representantes de la Iglesia considerada por mí como la única justa y verdadera, en oposición con las opiniones paternas, que la repudiaban. Envidiaba a esa parentela rica y poderosa, sintiéndome capaz de los más pesados sacrificios para alcanzar idéntica posición social. Un día revelé a mi madre el deseo que, con la edad, se agrandaba, y me hacía sentir insatisfecho e infeliz. La pobre señora que, como los hijos y los siervos, también sufría opresión del tirano doméstico, me aconsejó prudentemente, como inspirada por el cielo, la moderación de los anhelos por la obediencia a los principios de la familia, alegando que era indispensable mi presencia en la casa paterna, para la buena continuidad del cuidado de los cultivos que aseguraban nuestra subsistencia. No obstante, dada mi insistencia, intercedió ante el Señor y Padre en el sentido de permitir instruirme, lo que me valió toda clase de malos tratos y castigos inconcebibles en un corazón paterno. Con la íntima rebelión que sentía, se fortaleció el deseo y se convirtió en una obsesión irresistible, que podía contener a duras penas y con un inmenso sacrificio, dado mi genio impetuoso y rebelde. Recurrí al párroco de la circunscripción, a quien sabía servicial y amigo de las letras. Le expuse las desventuras que me humillaban, expresando el deseo de alfabetizarme e instruirme cuanto fuese posible. Aceptó con bondad y desprendimiento, pasando a enseñarme cuanto sabía. Y como se trataba de un hombre culto, intelectualmente superior, devoré las lecciones que caritativamente me concedía, demostrando siempre tanta lucidez y buena voluntad que el digno profesor se esmeraba todavía más, encantado con las posibilidades intelectuales encontradas en su alumno. A petición mía, y comprendiendo, con elevado espíritu de colaboración, las razones expuestas, mi familia no fue puesta al corriente de tal acontecimiento. Mi frecuencia de visitas a la casa parroquial se interpretó como una ayuda a la parroquia para el cultivo de la tierra, favor que mi padre no osaba negar, temeroso de represalias y delaciones. Un día, después de mucho tiempo pasado de martirizar la mente en busca de la solución para lo que consideraba yo mi desventura, surgió en el fondo de mis ambiciones la infeliz idea de hacerme sacerdote.
Sería, pensé, un medio seguro y fácil de llegar a los fines que deseaba. No se trataba de una honrosa vocación para los ideales divinos, ni de servir a las causas del bien y de la justicia a través de un apostolado eficiente, puesto que, en las manifestaciones de religiosidad que nos impulsaban a mi madre y a mí, no entraban la verdadera creencia en Dios ni el respeto debido a sus leyes. Expuse al párroco, mi antiguo maestro, la intención que mis pretenciosas ambiciones consideraban loable. Para mi sorpresa me aconsejó, bondadosa y dignamente, evitar cometer el sacrilegio de servirme de la sombra santa del divino Cordero en beneficio de las pasiones personales que inquietaban mi corazón, oscureciendo la razón, pues percibía muy bien, por ver al descubierto mi carácter, que no tenía verdadera inclinación para el difícil ministerio. El Evangelio del Señor, hijo mío, dijo una vez, después de uno de los prudentes discursos en que acostumbraba a exponer las graves responsabilidades que pesan sobre la conciencia de un sacerdote, debe ser servido mediante el amor al bien y continuas renuncias, durante las que debemos muchas veces morir para nosotros mismos, así como para el mundo y sus pasiones, con un trabajo siempre activo, incansable, renovador, en beneficio ajeno y para gloria de la verdad, y que se destaque por su legítima honestidad, espíritu de independencia y cooperación, sin ningún personalismo, porque el servidor de Jesús debe darse incondicionalmente a la causa, abstrayéndose de las opiniones y voluntades propias, que ningún valor pueden. Es un camino áspero, sembrado de espinas y percances, de inacabables testimonios, sobre el que el peregrino derramará lágrimas y se herirá continuamente, al contacto de enormes disgustos. Solo recogerá las flores, cuando pueda presentar al excelso Señor de la viña los preciosos talentos confiados a su celo de siervo obediente y servicial. Quien quiera venir tras de mí, fue él mismo quien lo dijo, renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Fuera de eso, querido hijo, solo sirve al ambicioso el regalo de las ambiciones personales, alejándose del Señor con acciones reprobables mientras finge servirle. No tienes vocación para la renuncia que se impone ante ese honroso desempeño. Estate tranquilamente, sirviendo al prójimo con buena voluntad y como puedas, en el seno de tu familia, que no andarás mal. No te sientes verdaderamente sumiso a la palabra de aquel que se dio en sacrificio en los brazos de una cruz. No te precipites, entonces, queriendo arrostrar responsabilidades tan grandiosas y pesadas que pueden comprometer tu futuro espiritual. Vuelve, hijo, a tus obligaciones de ciudadano, cumpliendo tus deberes cotidianos y experimentando a cada paso la decencia de las costumbres. Vuelve a tu aldea, cuida tu ganado y tus campos, libérate de ambiciones precipitadas, que eso te va a hacer más meritorio que traicionar un ministerio para el que no te encuentras aún preparado. Ara cuidadosamente la tierra amiga, velando por el terruño que te sirvió de cuna, y esparciendo en su generoso seno las semillas pequeñas y fecundas, y bien pronto comprenderás que Dios está contigo, porque verás sus bendiciones siempre renovadas en los frutos sabrosos de tus pomares, en las espigas rubias del trigo que alimentará a toda tu familia, en la leche nutritiva que robustecerá el cuerpo de tus hijos. Crea tu hogar y educa a tus hijos en el respeto a Dios, en el culto a la justicia y en el desprendimiento del amor al prójimo. Sé amigo de cuantos te rodean, sin olvidar tus plantaciones y los animales amigos que te sirven tan bien como tus propios siervos, que todo eso es un sacerdocio sublime, es servicio santificante del Señor de la viña. La idea del matrimonio sustituyó con rapidez a las antiguas aspiraciones, quedándome impresionado con los consejos del digno siervo del Evangelio, que me habían llegado muy hondo. Me entregué apasionadamente al noble anhelo, y me preparé, con el corazón arrebatado, para hacerlo realidad. Sin embargo, dada la situación delicada en la que me encontraba en la casa paterna, llevándome mal con mi padre, y la pobreza que dificultaba las acciones, mantuve en secreto los proyectos del matrimonio elaborados cariñosamente por mi corazón, que se enamoró perdidamente. Entre las numerosas muchachas que adornaban nuestra aldea con la gracia de los atractivos personales y las prendas morales que eran sus mejores recomendaciones, se destacaba una, sobrina de mi madre, a la cual hacía mucho que admiraba, sin que me atreviese a exteriorizar a nadie los ardores que avivaban mi pecho al verla y hablar con ella. Se llamaba María Magdalena y era esbelta, linda, sonrosada, con largas trenzas negras y perfumadas que le caían hasta la cintura, y un bello par de ojos lánguidos y seductores.
como yo, era hija de nobles arruinados, con la única ventaja de haber adquirido una buena educación doméstica y hasta social, gracias a la buena predisposición de sus padres. Pasé a buscarla con ardor y muy enamorado, tal como era lógico en un carácter violento y rebelde. Me sentí correspondido, sin sospechar que solo la soledad de una aldea aislada entre los arrabales tristes de Toledo, donde escaseaban jóvenes galantes, había creado la oportunidad considerada e irresistible en mis sueños. Amé a la joven con indomable fervor, depositando mi destino en sus manos. Me habría refugiado de buen grado para siempre en la paz de un hogar honradamente constituido, poniendo en práctica los consejos del generoso consejero. Pero la adversidad rondaba los pasos, presentándome fuertes tentaciones en los trabajos de los testimonios impostergables, tentaciones de las que no me pude librar, debido a mi genio que destruía mi carácter, a la insumisión del orgullo herido y a la rebelión que predominaba siempre en mis actitudes ante un disgusto o una simple contrariedad. María Magdalena, con quien, en secreto, había concertado el compromiso matrimonial para una ocasión propicia, me rechazó por un joven madrileño, primo de mi padre, adepto culto de la Reforma, que había visitado nuestra humilde mansión, para pasar el verano con nosotros. Se trataba de un guapo militar de 25 años, a quien le quedaban muy bien los cabellos largos, los bigotes brillantes y arreglados, como buen caballero de la Guardia Real que era. La espada de mango reluciente como el oro, los guantes de gamuza y la capa oscilante y olorosa, que le daba aires de héroe. Se llamaba Jacinto de Ornelas y Ruiz y se creía, o realmente era, conde provinciano, heredero de buenas tierras y buena fortuna. Entre su figura reconocidamente elegante, las ventajas financieras que tenía y mi sombra rústica de labrador bisoño y paupérrimo, no era difícil escoger para una joven que no llegaba a los 20 años y Jacinto de Ornelas no volvió solo a su mansión de Madrid. María Magdalena quiso unir su destino al de él por los vínculos sagrados del matrimonio, dejando la aldea y alejándose para siempre de mí, risueña y feliz, aprovechándose, para la traición infligida a mis sentimientos de dignidad, del secreto de nuestros proyectos, porque nuestros padres lo ignoraban todo al respecto, mientras que yo, humillado y con el corazón sangrando insoportables torturas morales, tuve, desde entonces, el futuro irremediablemente comprometido para aquella existencia, fracasando en los motivos para los que reencarné, olvidando los consejos y advertencias de abnegados amigos, a causa de la disconformidad y rebelión que eran el atributo de mi personalidad. Juré odio eterno a ambos. Rencoroso y despechado, les deseé toda suerte de desgracias, mientras mi mente elaboraba con maldad proyectos de venganza convirtiendo mi existencia en un infierno sin bálsamo, en un desierto de esperanzas. Mi aldea se me hizo odiosa. Por todas partes donde iba era como si me enfrentase a la imagen graciosa de María Magdalena con sus trenzas negras balanceando a lo largo de su cuerpo, me ahogaba en una añoranza inconsolable, humillándome profundamente. Me avergonzaba ante el pueblo por la traición de la que había sido víctima y me sentía ridiculizado, apuntado por antiguos compañeros de juerga, creyendo girar mi nombre en comentarios chistosos, pues muchos habían descubierto mi secreto. Perdí las ganas de trabajar. El campo se me volvió intolerable, por sentirme humillado ante el recuerdo del elegante aspecto de mi rival que me había arrebatado los sueños de novio. En vano mis compasivos amigos me aconsejaron escoger otra compañera para asociarla a mi destino, advirtiéndome de que el hecho, que tan profundamente me había herido, era algo normal en la vida de cualquier hombre menos riguroso e irascible. Ardiente y exageradamente sentimental, sin embargo, eliminé el matrimonio de mis aspiraciones, encerrando en mi corazón sublevado la añoranza del corto noviazgo que me convirtió en un desdichado. Entonces volvieron nuevamente a mi mente las antiguas tendencias hacia el sacerdocio. Las acogí ahora con alborozo, dispuesto a no dejarme seducir por las cantilenas de quien fuese, encontrando gran serenidad y alivio en la idea de servir a la iglesia mientras eso sirviese para elevar mi humildísima condición social. No iba a ser muy difícil. Si bien los recursos económicos escaseaban, tenía un hombre respetable y parientes bien vistos que no me negarían ayuda para la realización del gran intento.
Me amparé en la impetuosa esperanza de vencer, de ser alguien, de subir, por el medio que fuese, con tal de sobrepasar a Jacinto en la sociedad y en el poder, haciéndole curvarse ante mí, y al mismo tiempo humillar a María Magdalena, obligándole a preocuparse por mí, aunque solo fuese para odiarme. La muerte de mi padre ayudó a la realización de mis nuevos proyectos. No atendí las razones alegadas por mi madre, en cuanto a hacerme cargo de la dirección de nuestras propiedades, en el lugar del difunto. Una inquietud insoportable ocupaba mis días e ideas obsesivas minaban mi cerebro en un estado permanente de agitación y angustia, implantando un problema en mi ser, difícil de solucionar en el curso de una existencia. Presa de pesadillas alucinatorias, soñaba por noches enteras, que mi viejo padre, así como otros amigos fallecidos, volvían de la tumba para aconsejarme detenerme en la pretensión adoptada respecto al futuro, prefiriendo el matrimonio honesto con alguna de mis compañeras de infancia, pues ese era el camino más digno para proporcionarme dicha y tranquilidad de conciencia. Pero el resentimiento hacia María Magdalena, convertía en irrealizable cualquier nuevo intento sentimental y deshacía rápidamente las impresiones sugeridas por los venerables amigos espirituales que deseaban impedir que practicase nuevos y deplorables deslices ante la ley de la providencia. Me hice sacerdote con gran facilidad. La Compañía de Jesús, famosa por el poderío ejercido en todos los sectores de las sociedades regidas por la Iglesia Católica Romana y por los hechos que no siempre primaron por la obediencia y el respeto a las recomendaciones de su excelso patrono, de cuyo nombre usó y abusó, me proporcionó una ayuda inestimable e inapreciables ventajas. Me instruí brillante y rápidamente a su sombra, como tanto ansiaba desde la infancia. Absorbía, ávido, el manantial de ilustración que me ofrecían en la comunidad al ver mis ambiciones vehementes, como fácil instrumento que apuntaba a ser yo para amoldarse bajo el férreo dominio de sus garras. Era como si mi inteligencia solo se acordase de lo que debía aprender, tal era el poder de asimilación que existía en mis facultades. Mi gratitud, a su vez, no conoció límites. Me uní a la compañía con todas las fuerzas que disponía mi alma ardorosa. Obedecía a los superiores con un celo fervoroso, sirviéndolos satisfactoriamente, yendo realmente en busca de sus deseos. Aprendí a respetar los intereses de la Iglesia, y los de la organización clerical en que me encontraba, por encima de todas las demás conveniencias, fuesen las que fuesen, tal como haría un verdadero jesuita. No me referiré a la causa divina. No la desposé, pensando en edificar mi alma con las claridades de la justicia y del deber. Tampoco aprendí a amar a Dios o a servir al Maestro Redentor en el seno de la comunidad en la que estaba. En la Compañía de Jesús existían siervos eminentes, cuyos desempeño cristiano se podría equiparar a los de los primeros trabajadores del apostolado mesiánico. Pero no me solidaricé con esos. No les conocí ni lograron interesarme sus existencias. De la poderosa organización religiosa que fue la Compañía de Jesús, yo solo deseaba la posición social que me podía proporcionar, compensando la oscuridad de mi nacimiento, así como los deleites del mundo, las locas satisfacciones del orgullo, las ambiciones inferiores y las vanidades soeces, ya que el perjurio de la novia idolatrada había cortado mis nacientes proyectos honestos. Siendo así, es decir, para lograr adquirir todo ese detestable patrimonio, serví con celo frenético a las leyes de la Inquisición. Perseguí, denuncié, calumnié, intrigué, mentí, condené, torturé y maté. Habría denunciado a mi propio padre, tal era la demencia que se había posesionado de mí, llevándole ante el tribunal como agente de la reforma, si protegido por la misericordia celeste, no hubiese entregado antes su alma al Creador. No lo haría, sin embargo, con refinamientos de maldad. Mi intención era servir a los superiores, engrandecer la causa de la compañía, probar con dedicación eterna la incondicional gratitud que dominaba mi alma apasionada, por el amparo que me habían ofrecido. Fui, yo mismo, víctima de la institución, porque, sabiéndome sumiso y agradecido por los favores recibidos, mis superiores explotaban esos sentimientos, induciéndome a la práctica de crímenes abominables, seguros de mi aceptación. Si, en vez de esta compañía, hubiese optado por alguna comunidad franciscana, me habría educado, transformándome en un alma creyente e incapaz de prácticas dañinas.
por lo menos me habría habituado a la honradez de las costumbres, al respeto al nombre del Creador, al interés por las desgracias ajenas, pensando en remediarlas. La Compañía de Jesús, sin embargo, a pesar del nombre excelso del cual se valió para inspirarse, me convirtió en un reprobo, ya que me atrajo justamente el departamento político-social, que tantos abusos cometió en el seno de las sociedades, y en nombre de la religión. Durante mucho tiempo olvidé a aquellos que me habían traicionado. No les busqué, no me importó el destino que habían tomado. La verdad es que se fueron a Holanda, donde Jacinto de Ornelas tenía cierta misión militar. Mas un día el azar me puso nuevamente ante su presencia. Habían pasado ya 15 largos años desde que su visita a la mansión de mis padres había convertido a mi corazón sentimental en un horno de odios. Los deberes profesionales, que le habían alejado de la patria, ahora le hacían retornar, gozando de un excelente concepto hasta en las antecámaras reales y disfrutando una envidiable posición social. Al verme obligado a estrechar su mano en una ceremonia religiosa, lo hice como a un extraño, sintiendo, no obstante, que en mi corazón, a causa de la antigua rivalidad, hervía la dolorosa angustia experimentada en el pasado, que creció ante su presencia, previniéndome que, si el sentimiento de amor por María Magdalena había desaparecido, sofocándome en la vergüenza del perjurio indigno, la llaga que se abrió entonces aún sangraba, clamando por desquites y represalias. Procuré observar su vida, sus pasos de adepto a la reforma, su pasado y su presente, lo que hacía, lo que pretendía, cómo vivía, el grado de armonía existente en el hogar doméstico y hasta las particularidades de su existencia, gracias al experto cuerpo de espías que estaba a mis órdenes, como buena gente que era yo del Santo Oficio. Jacinto de Ornelas era feliz con su esposa y se amaban tierna y fielmente. Tenían hijos, a los que procuraban educar en los preceptos de una buena moral. María Magdalena, dama hermosa y cortejada, que se imponía en la sociedad por virtudes inatacables, tenía la belleza altiva y digna de sus 33 primaveras, y, desorientado, enloquecido por 1000 proyectos nefastos y degradantes, al verla por primera vez, después de tantos años de ausencia, sentí que no la había olvidado como el principio supusiera, y que todavía la amaba, para desventura de todos nosotros. La antigua pasión, difícilmente adormecida por el tiempo, irrumpió aún más ardiente desde que comencé a verla nuevamente, todas las semanas, practicando oficios religiosos en una de las iglesias de nuestra diócesis, como buena católica que deseaba parecer, para ocultar sus verdaderas inclinaciones reformistas que animaban a toda la familia. Deseé atraerla y cautivar, ahora, las atenciones amorosas negadas en otro tiempo, y, bajo la presión de tal intento, la visité ofreciéndole ayuda y desecho en amabilidades. No lo conseguí, aunque las visitas continuaron. Recrudeció en mi pecho el furor sentimental, sabiéndome totalmente olvidado, tal como la erupción inesperada y violenta de un volcán adormecido durante siglos. Intenté cautivarla tiernamente, arrastrándome en 1000 actitudes serviles, apasionadas y humillantes. Me resistió con dignidad, probando el absoluto desinterés por el afecto que ponía a sus pies, como también por las ventajas sociales que yo le podría ofrecer. Intenté sobornarla llevándola a comprender el poder del que disponía, la fuerza que el hábito de la compañía me proporcionaba en todo el mundo, los favores que podría prestar a su marido, incluso reales garantías para ejercer su fe religiosa, pues yo sabría protegerlos contra las represiones de la ley, siempre que estuviese de acuerdo en consentir a mis proyectos de amor. Sin embargo me rechazó, sin compasión ni temor, escudada en la más santificante fidelidad conyugal que yo había visto hasta entonces, dejándome, además, convencido de que se había abierto más que nunca un abismo entre nuestros destinos, que yo creía unidos para siempre. Ahora, Jacinto de Ornelas y Ruiz, que era conocedor de la pasión que me destruyera la existencia, viéndome asediar su hogar con actitudes amistosas, percibió fácilmente la naturaleza de los intentos que me animaban. Yo, además, no procuraba disimularlos. Actuaba, al contrario, provocativamente, dado que la persona de un jesuita y, aún más, oficial del Santo Oficio, era inviolable para un lego. Puesto al corriente de los hechos por su misma esposa, que buscaba en él fuerza y consejos para resistir mis insidiosas propuestas, se llenó de temor, no confiando en los lazos de parentesco.
y, de acuerdo con sus superiores, se preparó para dejar Madrid, buscando refugio en el extranjero para sí mismo y su familia. Sin embargo, le descubrí a tiempo. Vivir sin María Magdalena era una tortura que ya no podía soportar. No me importaba sentirme desgraciado, incluso despreciado por ella, quería realmente ser odiado con todas las fuerzas de su corazón, pero poderla tener al alcance de mis ojos, que la viese a menudo, que la supiese junto a mí, aunque en verdad estuviésemos separados por duras e irremediables circunstancias. Desesperado, pues, deseando lo inalcanzable a cualquier precio, denuncié a Jacinto de Ornelas como protestante, al Tribunal del Santo Oficio, pensando librarme de él para poder conquistar a su esposa. Probé con hechos la denuncia. Libros heréticos con relación a la Virgen Madre, que siempre fueron armas terribles en las manos de los denunciantes para perder a las víctimas de sus persecuciones, espantajos fabricados, casi siempre, por los mismos que hacían la denuncia. Correspondencia comprometedora con luteranos de Alemania. Acuerdos con adeptos dispersos por el país entero y en Francia. Su ausencia sistemática al confesionario, los propios nombres de los hijos, que recordaban Alemania y Inglaterra, pero no a España, y cuyos registros de bautismo no pudo presentar, alegando haber sido realizados en Holanda. Todo lo probé, no, por celo a la causa de la religión que debía considerar digna de respeto, y sí para vengarme del desprecio que, por amor a él, María Magdalena me profesaba. Una vez preso y procesado, Jacinto me fue entregado por orden de mis superiores, que no me pudieron negar la primera solicitud de este género que yo les hacía, dados los buenos servicios prestados por mí a la institución. Le conservé desde entonces en el fondo de una mazmorra infecta, donde el desgraciado pasó a soportar una larga serie de horribles privaciones, angustias y sufrimientos indescriptibles, inconcebibles a la mentalidad del hombre moderno, educado bajo los auspicios de democracias que, aunque todavía bastante imperfectas, no pueden permitirse la comprensión exacta de la aplicación de las leyes férreas y absurdas del pasado. Se ve en él la rebelión que me retorcía el corazón sintiéndome despreciado por la mujer amada, por su culpa. Mi despecho inconsolable y los celos que me habían alucinado desde hacía tantos años me inspiraron toda clase de torturas feroces, que le aplicaba poseído de un placer demoníaco, recordando el rostro sonrosado de María Magdalena, que ya no había podido besar más. Las trenzas ondulantes cuyo perfume no aspiraba. Los lindos brazos que a él y no a mí habían abrazado tiernamente contra su corazón. Cobré, uno a uno, a Jacinto de Ornelas y Ruiz, en la sala de torturas del Tribunal de la Inquisición de Madrid, todos los besos y caricias que me había robado de aquella que yo había amado hasta la locura y la desesperación. Hice que le arrancaran las uñas y los dientes, que le fracturasen los dedos y dislocasen las muñecas, que le quemasen la planta de los pies hasta convertirlas en una llaga, pero lenta y pacientemente, con láminas calentadas sobre brasas, que le azotasen sus carnes, destrozándolas, y todo bajo el pretexto de salvarle del infierno por haber anatematizado, obligándole a confesiones de supuestas conspiraciones contra la Iglesia, bajo cuyo nombre me oculte para la práctica de vilezas. Presa de enloquecedora inquietud, María Magdalena me buscó, me suplicó, entre lágrimas, piedad y compasión. Me recordó que ambos eran parientes míos, los días lejanos de la infancia encantadora, disfrutados en la dulce convivencia campestre, entre las alegrías del hogar doméstico, protegidos ambos por una intimidad casi de hermanos. Cínico y cruel, le respondí, preguntándole si fue pensando en todos aquellos detalles inefables de nuestra juventud que, ella misma, o tal vez con Jacinto, concertaron la traición abominable que me perpetraron. Me habló de sus hijos, que iban a quedar a merced de durísimas consecuencias, con el padre acusado por el Santo Oficio, y, todavía más, si él muriese, a causa del encarcelamiento prolongado, concluyendo por suplicar, bañada en lágrimas, por la vida y la libertad de su marido, como también por mi protección para refugiarse en Inglaterra. Hablé entonces, después de lanzarle en el rostro la odiosa hiel que salía de mi alma, viéndola a merced de mi resolución. Tendrás a tu marido, María Magdalena, pero con una condición, de la que no desistiré jamás. Entrégate. Sé mía. Consiente en unir tu existencia a la mía, aunque a escondidas, y te lo devolveré sin incomodarle más. La desgraciada se resistió todavía durante algunos días.
Me expuso, entre lágrimas y súplicas, todas las razones que una mujer virtuosa, fiel a su conciencia y a los deberes de esposa, podría concebir para que mi afán de conquistador sin escrúpulos, renunciase a su propósito. Pero yo hice oídos sordos, como ella, cuando en otro tiempo le supliqué, desesperado al verme abandonado, que se apiadase de mí, no traicionando mi amor en favor de Jacinto. Aquella mujer que yo tanto había amado, que habría hecho de mí un esposo dedicado y humilde, me convirtió en una fiera con su perjurio en favor del otro. Se levantaban, del fondo de mi ser psíquico, las remotas tendencias maléficas que, en Jerusalén, en el año 33, me hicieron condenar a Jesús de Nazaret en favor de la libertad del bandolero Barrabás. Además, existía mucho de capricho y vanidad en las actitudes que me llevaban a desear la ruina de María Magdalena, y, mientras la pareja sufría el drama punzante que el hombre moderno no puede comprender sino a través del colorido de la leyenda, yo me alegraba con la satisfacción de vencerla, destrozando su felicidad, que tanto incomodaba mi orgullo herido. Cuando, algunos días después de nuestra reunión, la desventurada novia de mi juventud, bajando a la sala de torturas, vio el espectro a que se había reducido su bello oficial de mosqueteros, ya no dudó en acceder a mis innobles caprichos. Yo la había llevado hasta allí a propósito, con la excusa de visitarle, viendo que su rechazo amenazaba prolongarse. Para suavizar los sufrimientos de su marido, ahorrándole las torturas diarias, que lo extenuaban y para salvar aquella vida, para ella preciosa sobre todos los demás bienes, que yo amenazaba con exterminar, la infeliz accedió a mis pretensiones, inmolándose para que su sacrificio permitiese la liberación y la vida del padre de sus hijos. Pero mi despecho se exasperó con el triunfo, puesto que más que nunca, me vi rechazado. Yo había pretendido convencer a María Magdalena a asociarse para siempre a mi destino, concediéndole el retorno de su esposo. Ella, sin embargo, que se había sacrificado a mis exigencias intentando salvarle la vida, no podía ocultar el desprecio y el odio que mi persona le inspiraba, lo que, finalmente, me provocó el cansancio y la rebelión. Entonces me detuve, exhausto de luchar por un bien inalcanzable, y renuncié a los insensatos anhelos que me enloquecían. Pero, aún así, una siniestra venganza se engendró en mi cerebro inspirado en los poderes del mal, que, realizada con el más detestable refinamiento que puede fluir de las profundidades de un corazón envidioso, despechado y celoso, fue la causa de las desgracias que desde hace 3 siglos persiguen mi espíritu como una sombra siniestra de mí mismo proyectada sobre mi destino, desgracias que los siglos futuros todavía verán en sus dolorosos epílogos. María Magdalena me pidió la vida y la libertad de su marido y me comprometí a concederlas. Se olvidó, sin embargo, de hacerme prometer devolverle intacto, sin mutilaciones. Entonces, hice que le vaciasen los ojos, perforándoles con puntas de hierro candente, y así desgraciándole para siempre y lanzándole en las tinieblas de un martirio intolerable, sin darme cuenta que existía un Dios todopoderoso contemplando, de lo alto de su justicia, mi acto abominable, que yo había archivado en lo más íntimo de mi conciencia como reflejado en un espejo, para acusarme y exigirme inapelables rescates a través de los siglos. Todavía hoy, 3 siglos después de estos tristes hechos, recordando tan tenebroso pasado, me hiere en el alma la visión de la desgraciada esposa que, yendo, a petición mía, a recibir a su pobre compañero en el patio de la prisión, al ver la extensión de mi perversidad no hizo sino contemplarme sorprendida para, después, deshacerse en llanto, postrada de rodillas ante su esposo ciego, abrazándole las piernas vacilantes, besándole las manos con indescriptible ternura, recibiéndole maltratado e inválido con increíble amor, mientras yo me burlaba, entre risas. Te concedí la vida y la libertad del hombre amado, tal como consta en nuestro acuerdo, no puedes negar mi generosidad para con la novia perjura de otro tiempo, puesto que, pudiendo matarle, le pongo en tus brazos. Pero estaba escrito, o yo así lo quise, que María Magdalena seguiría recorriendo un duro calvario en aquella desventurada existencia. Jacinto de Ornelas y Ruiz, sin poderse resignar con esa situación tan inesperada como terrible, no queriendo ser un estorbo para la vida de su dedicada compañera, que ahora llevaba su hogar, multiplicándose en actividades que permitían la subsistencia de los suyos, abandonada por los amigos,
que temían las sospechas del mismo tribunal que había juzgado a su marido y olvidada hasta por mí, que me desinteresé de poseerla, aburrido de las inútiles tentativas para hacerme amar, Jacinto, que deseaba salvar de la persecución religiosa que amenazaba sin tregua a ella y a sus hijos, se suicidó 2 meses después de obtener la libertad, ayudado en su gesto siniestro por su hijo más joven, que, en la inocencia de sus 5 años, entregó a su padre el puñal solicitado discretamente por este, y que usó poniéndole en su garganta mientras apoyaba la otra extremidad sobre el borde de una mesa, poniendo fin a su existencia. María Magdalena volvió a la aldea natal con sus hijos, desolada e infeliz. Nunca más, hasta el momento en que escribo estas páginas, pude verla o tener noticias de ella. Y ya pasaron 3 siglos, oh Dios mío. El arrepentimiento no tardó en hacerme ya ni disminuido ser. Nunca más, desde entonces, logré tranquilidad ni siquiera para conciliar el sueño. Un indescriptible estado de sobreexcitación nerviosa me mantenía continuamente aturdido y perplejo, haciéndome ver la imagen de Jacinto de Ornelas, martirizado y ciego, por todas partes donde me encontrase, como si se hubiera estampado en mis recuerdos de forma indeleble. Puedo asegurar que mi deseo de enmienda comenzó en el momento justo en que, al entregar a Jacinto a su mujer, la vi postrarse ante él, cubriéndole las manos de besos y de lágrimas, mostrando, en el ápice del infortunio, un sentimiento sublime de amor y compasión, que yo no estaba a la altura de comprender. Desde entonces traté de evitar cumplir las tenebrosas órdenes de mis superiores, lo que, lentamente me indujo a la inobservancia de los deberes a mí confiados, y me hizo perder la confianza que hasta entonces me tenían y, más tarde, me llevó a la prisión perpetua. Desde la segunda mitad del siglo XVII hasta ahora, entré a expiar, ya en la tierra como hombre o en lo invisible como espíritu, los crímenes y perversidades cometidos bajo la tutela del Santo Oficio. Un arrepentimiento sincero y que yo os garantizo, amigos míos, que ha inspirado todos mis actos, me ha animado a enfrentar situaciones con todos los matices del infortunio, con tal de borrar de mi conciencia la mancha de haberme valido del nombre augusto del divino crucificado para la práctica de acciones criminales. Narrar lo que han sido esas luchas hasta hoy y las lágrimas que han ardido en mi alma arrepentida y desolada, los remordimientos terribles, impuestos por la conciencia exacerbada, la serie, en fin, de los acontecimientos dramáticos que desde entonces me persiguen, sería una tarea fatigosa y realmente horrible, a la que no me expondré. Serían necesarios, además, algunos libros, para cada etapa, hasta que, en la segunda mitad del siglo XIX, me preparé solo entonces para la última fase de las expiaciones inapelables, la ceguera. Debía perder, de cualquier forma, la vista, viéndome impedido de esa forma, de garantizar mi subsistencia, y privarme del trabajo honroso para aceptar la ayuda, que cuanto más compasiva y tierna era, más vejatoria y humillante resultaba para el desmedido orgullo que todavía no pude arrojar de mi carácter rebelde, desbaratar ideales, deseos, ambiciones, viendo, al mismo tiempo, caer mis valores morales e intelectuales, mi posición social, para aceptar la oscuridad inalterable con mis ojos apagados para siempre. Pero también debía hacerlo resignada y dignamente, demostrando pesar por las salvajes acciones cometidas contra el rival de otros tiempos, demostrando respeto y probando íntimos homenajes hacia aquel mismo Jesús cuya memoria había sido ultrajada por mí tantas veces. Todos vosotros sabéis la debilidad que me asaltó al verme ciego. No tuve fuerzas en absoluto para el terrible testimonio, en la hora culminante de mi rehabilitación. Oh, la justicia inmanente del Creador, que nos deja entregados a nuestra propia responsabilidad, para que nos castiguemos o nos glorifiquemos a través de las acciones que cometemos a lo largo de las sucesivas existencias. El mismo horror que Jacinto de Ornelas sintió con la ceguera lo sentí yo también, 3 siglos después, al percibir que había perdido la luz de mis ojos. Los tormentos morales, las angustias, las humillaciones insufribles, la desesperación inconsolable, al verse uno a merced de las tinieblas, y que llevaron a aquel desgraciado al funesto error del suicidio, también se acumularon en mí con tal dominio que imité su gesto, convirtiéndome en 1890, en suicida, como lo había sido él a mediados del siglo XVII. Todo eso ocurrió así.
cierto, errado o discutible, así fue como sucedió, y tal como fue es como lo debía relatar. De este enredo pavoroso, habría que considerar que la suprema ley del Creador me imponía como expiación cometer un suicidio para sufrir sus consecuencias. Absolutamente, no. La suprema ley, que se asienta en la supremacía del amor, la fraternidad, el bien, la justicia, así como del deber y todas sus gloriosas consecuencias, y que, al mismo tiempo, previene contra todas las posibilidades de falta de armonía y heterogeneidad con sus sublimes vibraciones, no establecería como ley jamás, la infracción máxima, condenada por ella misma. Lo que pasó conmigo fue el efecto lógico de una causa creada por mi desconocimiento de la ley soberana y armoniosa que rige el universo. Falto de armonía con ella y enredándome en problemas cada vez más deprimentes a través de las acciones cometidas en la sucesión de las existencias corporales, fatalmente llegaría al desastre máximo, como una roca que, cayendo de lo alto de la montaña, rueda rápidamente hasta el fondo del abismo. Y la fatalidad es esa creación nuestra, generada con nuestros errores e inconsecuencias a través de las edades y del tiempo. Que me creas o no, lector, no destruirá las líneas de la verdad expuesta en estas páginas. La triste historia de la humanidad con su carga de desgracias, que también conoces, ahí está, diariamente dando ejemplos idénticos al que acabo de presentarte.